Bueno, en realidad no hay una sola provincia. Entre hacer política en Vicente López y en la ciudad de Buenos Aires es bastante parecido. Son ciudades completamente urbanas. Entonces, mis últimos 10 años antes de estos dos en la ciudad fueron ser intendente. Entonces, es como una lógica bastante similar, ¿no? Más pequeña, pero de mucho vínculo con la ciudad de Buenos Aires, una ciudad urbana, con problemáticas similares, con oportunidades similares, donde lo más importante que tienen las dos es el capital humano, es la gente. No tenemos producción industrial pesada, no tenés campo, no tenés recursos naturales, tenés gente que puede agregar valor, entonces es bastante parecido. Después, la provincia como tal, y tiene tantas realidades, como comparar Carmen de Patagones con La Matanza o San Nicolás con Merlo. Son realidades apasionantes y distintas. Así que en realidad, en esto de estar en la ciudad y haber venido a la ciudad, hay un camino recorrido de haber estado en una ciudad similar como Vicente López que me resulta muy familiar, muy habitual. Este es un desafío más grande, estás hablando de una de las ciudades más importantes del mundo, pero las problemáticas son similares. Bueno, no lo logró ni Diego ni Néstor, porque los dos son candidatos. Sí. ¿Por qué no se logró en provincia? Yo creo que hay varias razones. Primero, tal vez porque en la ciudad de Buenos Aires tenemos una historia como PRO más relevante, más fuerte en gestionarla. Entonces la percepción de que dividirnos podía poner en riesgo la posibilidad de seguir gobernando, de continuar las transformaciones, de cuidar lo hecho, era más tangible. Segundo, porque la provincia de Buenos Aires es muy grande, hay que cubrir mucho territorio y los candidatos a presidente no pueden estar todo el día en la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿quién los representa? Y me parece que ni Horacio ni Patricia sintieron que ese delegado, ese representante permanente en la provincia, había una persona que lograra esa síntesis. Yo tal vez logré eso en Ciudad de Buenos Aires, ser la síntesis no solo de los candidatos a presidente. Yo valoro mucho el apoyo de Patricia, de Horacio, pero también de Mauricio, de María Eugenia, de Ritondo, del propio Colo Santilli, de muchos intendentes que me conocen. Entonces, por ahí yo logré algo que no era obvio, no era fácil. Y después, como te decía, la provincia tiene su complejidad, porque hay que recorrerla y es grande. Entonces, creo que cada presidente decidió, bueno, quiero tener mi representante permanente. Está de viaje. Está bien. Cuando vuelva a ver fotos. Sí, seguramente. Yo tengo portación de apellido, así que claramente no le tengo un problema o una aversión como otros al apellido. No, yo no voy a hablar de Martín. Yo tengo muchas cosas para ofrecerle a los porteños. Creo que la campaña ha sido tensa en general, pero no sé de culpa de quién es. Cada uno tendrá que analizar culpa de quién es. Parece que ha sido... No ha tenido la calidad que el porteño se merece, de concentrarla en propuestas. Yo cada vez que puedo hablo de propuestas. Hablé del viaducto del tren Sarmiento, que es la mejor solución. Hablé de que toda la recaudación de multas de tránsito vaya a parar al SAME y al sistema de emergencias. Hablo de inteligencia artificial, sobre todo para los diagnósticos de salud, que es lo que se viene en el mundo y ha mostrado ser una herramienta excepcional, del patrullaje en moto para poder tener mejor respuesta de seguridad. Hablo de cómo motorizar el desarrollo del sur de la ciudad, que es probablemente una de las asignaturas pendientes que tiene nuestra gestión en estos 16 años, y no tiene que ver con no haberlo visto, son procesos que se van dando, y creo que tengo proyectos interesantes para que el sur se revitalice. Yo hablo de propuestas. Después veo muchos candidatos hablando de mí, pero bueno, cada uno tiene su estrategia de campaña. Bueno, construir es una de las soluciones. Evidentemente yo creo que ha habido mucha construcción que por ahí hoy no está ofrecida en el mercado, o sea, gente que invirtió en departamentos porque el país no te da certeza de que otras inversiones sean seguras. Entonces mucha gente dice, bueno, por lo menos me queda el departamentito, y con la ley de alquileres que es muy mala,
decide no alquilarlo. Eso es una realidad. Sí. Pasa en el mundo también, ¿no? Hay mucha gente que prefiere invertir en algo seguro, ladrillo como se le suele decir, y dice, bueno, le quedará a mi hijo, a mi nieto. Eso es un dato objetivo. Okay. Creo que la ciudad tiene una gran oportunidad de reconvertir superficie de oficinas en vivienda para jóvenes. Y el micro y macrocentro es uno de los proyectos que ya lanzó Horacio Rodríguez Larreta, pero que yo pretendo continuar, de generar ahí vivienda para jóvenes. ¿Y por qué ahí? Porque el joven hoy no está pensando necesariamente en tener auto. Ayer, por ejemplo, hablaba con el comisionado de transporte de Nueva York. A mí me gusta hablar mucho con gente que tiene responsabilidades concretas en el mundo para ver qué está pasando, ¿no? Y él me decía que el 75% de los neoyorquinos no tienen auto. Se mueven, obviamente tienen una oferta de transporte público excepcional, pero ha crecido mucho la utilización de la bicicleta eléctrica, de los scooters, de los monopatines. El mundo está yendo a una movilidad más sustentable y más de dos ruedas. En el micro y macrocentro hay mucho edificio antiguo que no tiene cocheras. Y también hay mucha oferta de universidades. Cuando vos vas desde Puerto Madero hasta Plaza Usey, donde está la UBA, te diría que ahí tenés una concentración de universidades excepcional. Somos de las ciudades con mayor oferta universitaria de Latinoamérica. Entonces, es el lugar donde por ahí jóvenes pueden vivir para pensar en trabajar, estudiar, usar el transporte público, porque ahí hay muy buen transporte público. Entonces, ahí tenemos un motor de desarrollo y de oferta de alquiler o vivienda para jóvenes, que es una necesidad que tiene la ciudad de Buenos Aires, sin ninguna duda. Hay proyectos de expansión de la red de subte que son importantes. Tenemos que tratar de llegar más hacia el sur de la ciudad de Buenos Aires, porque ya vimos el efecto positivo que tuvo en Parque Patricios. En realidad, Parque Patricios es una demostración de éxito donde confluyen varias políticas. Transporte público, la erradicación del gobierno de la ciudad y la creación del distrito tecnológico. Eso generó que, por ejemplo, las viviendas privadas hoy valgan más que antes. O sea, el que era dueño ahí y que por ahí sentía que nunca le tocaba la suerte de vivir en un mejor barrio y que su capital valiera más, esa transformación se dio. Eso mismo tenemos que lograr en el resto del sur de la ciudad de Buenos Aires. Obviamente no es lo mismo la problemática de Barracas o de Soldati y Lugano. ¿Por qué? Porque hay una densidad distinta. Soldati y Lugano nos plantea oportunidades en el tema logístico, en una mirada que tiene que ver con transformar el autódromo en un centro de formación para jóvenes en nuevos oficios vinculados al automóvil o no, en nuevas tecnologías también, carreras cortas con salida laboral. Ese es uno de los ejes de desarrollo que tengo para el sur. El otro es pensar en un mercado concentrador de alimentos. A mí me parece que el estándar de alimento que busca el porteño y el turismo que viene a la ciudad de Buenos Aires merece un muy buen mercado donde el pequeño productor o el productor de nicho del interior, las economías regionales puedan llegar y encontrar el mejor mercado posible. Eso también es un motor de desarrollo para el sur, y me parece que el mercado central de La Matanza no tiene ese estándar y ese objetivo. Me parece que el subte es un objetivo, pero pensar que una Argentina que no puede acceder a crédito a largo plazo a tasa razonable va a poder hacer redes de subte rápidamente es mentirle a los porteños, y yo no vine acá a prometer lo que no puedo cumplir. Tal vez si la Argentina se estabiliza, en la segunda mitad de mi mandato, o sea, los 2 años que sigan después de los 2 primeros, podamos recuperar obras de tendido de subte. Hoy pondría más foco en, por ejemplo, el viaducto del Tren Sarmiento. Lo tenemos cotizado, evaluado, lo podemos hacer, tenemos los recursos, es de altísimo impacto, estamos hablando de casi 5 kilómetros de extensión que van a cambiar una zona que hoy está muy congestionada en tránsito, que además necesita recuperar parques lineales. Esto nos permitiría tener más suelo disponible para más verde. Entonces yo diría que hoy tengo más puesto el foco en esa obra que por ahí en hacer un pequeño trecho de subte
que es caro, el subte es caro, es una realidad, entonces me gusta prometer lo que sé que puedo hacer. Nunca hay una sola respuesta a eso, es caso por caso, hay tierras que te conviene retener y concesionar, porque lo que se va a construir te conviene que después vuelva a lo público, hay algunas que te conviene venderlas porque el tipo de proyecto que necesitas que se haga ahí requiere Una inversión. no solo una inversión ya definitiva. Por ejemplo, una cosa es decir voy a concesionar algo que tiene un uso comercial y otra cosa es concesionar tierras para hacer vivienda. En realidad cuando vos haces vivienda querés que alguien tenga el título, ser dueño. Ahora si yo concesiono vos nunca sos dueño y nadie quiere comprar una casa de la que no va a ser dueño. Entonces no hay una respuesta única, es caso por caso. Sí me gusta lo que estamos haciendo en general en la costa, porque tiene un concepto que me parece que es claro y que a mí me fue muy bien haciéndolo en Vicente López, que es el concepto de agua, parque público y ciudad atrás, o uso, que a veces puede ser un uso más comercial, a veces puede ser residencia. Creo que ir abriendo costa, recuperando parque público sobre el agua, que es en lo que estamos trabajando y lo que yo tengo mucha experiencia en Vicente López y lo quiero continuar en la ciudad, es el esquema correcto. Sí, a ver, es un debate interesante. Primero, yo no estoy de acuerdo con el último código urbanístico. Me parece que pone en riesgo zonas residenciales de la ciudad y hay que revisarlo. Yo creo en el desarrollo urbano, creo que la gente busca vivir en esta ciudad de Buenos Aires, pero el desarrollo hay que dirigirlo. Si vos transformás a toda la ciudad en una ciudad que puede tener alturas, distintas alturas, porque el código tiene básicamente dos esquemas, 4 pisos y medio, casi, o 5, digamos, porque el último es retirado, o 7. Entonces eso pone en riesgo zonas muy residenciales de casas bajas de manera innecesaria. Creo que si vos dirigís ese tipo de desarrollo a avenidas, a calles principales que tienen ya zócalo comercial, transporte público, ahí vas logrando un orden en el desarrollo sin poner en riesgo todos los barrios. Y es una propuesta que le va a llegar a los vecinos en breve, muy concreta y que tiene que ver con distintas necesidades de los barrios. No es lo mismo lo que te pide el vecino de Devoto, de Villa Urquiza, de Villa Ortúzar, de Altos de Núñez, de Belgrano R, que te dice cuidame este patrimonio que tengo de casas bajas, que lo que espera por ahí Soldati, Lugano, que quiere desarrollo, quiere impulso, Barracas mismo en algunas zonas, Constitución, donde hay mucha zona o vivienda usurpada o vieja que te dice no, acá el desarrollo, bienvenido. Entonces creo que hay que revisar el Código de Desarrollo Urbano. No creo que la obra más grande haya sido la Bicisenda de Libertador. Se han hecho obras importantes en la ciudad aún en este segundo mandato, y aperturas de parques sobre el río muy importantes, me parece que han polos educativos relevantes, pero entiendo el punto. Lo que pasa es que fue muy distinta la gestión cuando estuvimos en conjunto Nación con la ciudad de Buenos Aires, y ahí venía como una inercia de obras que era impresionante, ¿no? Los camiones bajo tierra, como vos decís, los trenes por arriba, y la ciudad se transformaba a una velocidad notable. Yo espero poder trabajar con un gobierno nacional, pero voy a entender también que probablemente no vamos a tener tantos recursos del gobierno nacional para ayudarnos. Por eso, cuando planteo obras como la del viaducto del Sarmiento, les pido que me den el permiso de hacerla sabiendo que la vamos a tener que financiar nosotros. Porque probablemente el gobierno nacional va a tener otras prioridades. Y todas estas obras que yo te cuento, como la vinculada al autódromo y su polo educativo, al mercado concentrador en el sur, o a las obras en salud, que tienen un concepto de salud muy distinto al que plantean otros candidatos, de hacer más hospitales. La ciudad no necesita más hospitales. La ciudad necesita un sistema de diagnóstico extrahospitalario de mucho más nivel. A veces se plantea que la gente tiene que ir a la atención primaria, ¿no? Y le dicen vaya a la salita, pero la salita, si no tiene aparatología, capacidad diagnóstica, no funciona y tiene un horario muy restringido. Entonces, ¿qué estamos pensando? Y he hablado inclusive con Fernán Quirós: 6 centros de diagnóstico
con consultorios, obviamente, que tengan un diagnóstico importante, que sea desde toma de muestra de sangre, o sea, laboratorio, sangre y orina, placas de rayos X, mamógrafo, ecógrafo, electrocardiograma, el set básico, todo lo que tiene que ver con salud bucal. Y entonces ahí tengo un primer área de diagnóstico que funciona y que dura mucho, que está abierto largo en el día. Y por arriba de eso, un centro de diagnóstico de altísima complejidad, que tenga resonador, tomógrafo, angiógrafo, pero para gente que no está en riesgo de vida, sino para diagnóstico. Porque ¿qué pasa hoy en los hospitales? Yo voy al hospital que tiene un tomógrafo, en el Fernández puedo ir, por ejemplo, a buscar un diagnóstico, pero después llega el SAME y me gana, porque llega una persona en riesgo de vida. O desde la unidad coronaria o terapia intensiva hay un paciente que requiere ese servicio. Entonces, la capacidad diagnóstica hospitalaria hay que dejarla para la vida del hospital. Hay que poner, y este es un sistema que vive en San Pablo, una unidad de diagnóstico de altísima complejidad fuera del hospital. Con eso vamos a lograr que no tanta gente vaya a los hospitales y que los sistemas colapsen, como pasa hoy. Esa es una de las miradas que tengo respecto a la salud. Y eso también lo hacemos con recursos de la ciudad. Dos puntos y con un error de 2 puntos. 2 es victoria siempre. No, está bien. ¿Cuál está más cerca de la realidad de esos dos? No, es imposible saberlo. Yo creo mucho en escuchar a la gente, me va muy bien en la calle, y no soy un novato en esto de las elecciones. Ya creo que desde el PRO soy la persona con más elecciones en el lomo. Le gano con esta elección a Mauricio. Mira. Y muchas veces he sido candidato a algo parecido a ser jefe de gobierno, que es ser intendente, con lo cual uno habla mucho con la gente, uno tiene el pulso, la percepción de qué está pasando. Yo tengo mucha confianza en que el porteño está buscando un equipo que gestione, que cuide todo lo que hicimos, pero que tenga la capacidad de poner en crisis lo que hemos hecho. No se trata de vivir de los éxitos del pasado, hay que venir, sacudir un poco lo que hemos hecho, tener una capacidad de crítica y análisis nueva, energía, ganas, pasión. Yo creo que puedo volver a darle un impulso importante a esta ciudad, cuidando lo que se hizo y superando la gestión de Mauricio y de Horacio. Ese es el desafío. Así que me tengo mucha fe. Bien. Un cuesta más, un cuesta menos. Es difícil plantearlo de esa manera. Él tomó una decisión, yo diría, muy generosa, muy valiente. Puso a disposición lo mejor que tenía para que se note que reconocía el error de muchas declaraciones, que fue su candidatura, dar un paso al costado y no complicar la campaña. Creo que eso fue usado en exceso por algunos, pero tampoco yo nunca resumo a alguien a su error. Ninguno de nosotros es solamente los errores que comete, si no nadie pasaría el test. Me parece que Franco es un ejemplo de superación, de resiliencia, de compromiso, que cometió errores, pidió disculpas, dijo cosas que yo no comparto y que rechacé, y después dio, desde el punto de vista del gesto político, el mejor gesto que podría dar, que fue correrse de su candidatura y dejar que la campaña continúe. No me siento cerca de la gente. Cuando vos llevas buenos proyectos, mirá, a lo legislativo es difícil que la gente, que el legislador se oponga, porque son cosas que la gente valora. En mi primera gestión en Vicente López creo que no tenía ni un tercio del Consejo Deliberante, a todo el kirchnerismo enfrente, no solo en el Consejo Deliberante, también en Nación y Provincia, y pude gestionar igual. Yo tengo tanta firmeza como capacidad de diálogo. Bien. No creo que uno sea solo una cosa. Puedo enfrentar los desafíos más complejos con mucha firmeza, y como digo, y lo he dicho otras veces, voy a tener problemas con los piqueteros y los piqueteros van a tener problemas conmigo, porque no le voy a sacar el cuerpo a ese conflicto que si no tiene como rehén a la gente. Pero también tengo capacidad de diálogo. Lo primero que voy a intentar para resolver el problema con los piqueteros va a ser dialogar 1, 2 veces y después tratar de hacer cumplir la ley. Lo conoció a través mío en Pergamino, creo que hace mucho tiempo, pero él está con Lustó. ¿Juega a fondo con Lustó? Él es radical,
Sí, el radicalismo está todo alineado atrás de Martín Lustó. Yo creo que acá hay, más allá de las alianzas, yo tengo la suerte de tener una alianza, si querés, más amplia, porque somos el PRO, la coalición cívica, Ricardo López Murphy, sectores del peronismo de la ciudad, y Martín es el radicalismo y Confianza Pública. Pero el radicalismo, esta es, yo diría básicamente una competencia que tiene como epicentro, digamos, si el porteño quiere que esta ciudad la gobierne la UCR o el PRO. Ya hay fallo de la Corte diciendo que no se tiene que meter, así que hay 5 fallos a favor. Si con 5 fallos a favor, más la tranquilidad de saber que cumplo los requisitos, no estoy tranquilo, no sé qué necesito. Estoy lo dije el primer día, si no cumpliera con todos los requisitos no me hubiera planteado como candidato, no me hubiera acompañado desde el partido, no hubiera pasado la aprobación en el marco de la Junta Electoral del Frente, o sea que es el primer hecho de ratificación. Todos los partidos que son parte de nuestro Frente ratificaron mi candidatura y que cumplía con los requisitos, así que estoy tranquilo.